Buenas noches a todos. ¿Cómo va? Agradecer primero, por supuesto, a los muchachos que nos hicieron una introducción tan animosa, de levantar el ánimo, ¿no? Está buena, muy buena y muy en tema. Entre respiraciones y meditaciones y viajes interiores y exteriores, estábamos entrando en el libro. Bueno, gracias al equipo todo de la librería El Faro, ¿no? A Víctor, Claudia, bueno, Lucy, por supuesto, presentadora de Super Lujo, y Lili, bueno, todo el equipo. El Ministerio de Cultura de Mendoza, y por supuesto al editorial Leonardo, que hizo posible el libro, ¿no? De Madrid. Y bueno, gracias a ustedes por llegar. Es para mí la primera presentación post pandemia, así que una alegría especial poder estar acá juntos sin máscara. Solo venía haciendo por Zoom en los últimos años. Así que, bueno, espero que sea una buena experiencia para todos, este encuentro. Les cuento entonces un poquito, primero de los aspectos formales del libro. Es este libro la sumatoria de varios trabajos, 4 más exactamente, investigaciones bibliográficas y de campo, que fueron realizadas por el autor en diferentes países del Asia, Rusia, Mongolia, India y China, entre los años 2010 y 2014. Además de los textos propios y de diferentes fuentes bibliográficas en español, inglés y ruso, hay abundante material fotográfico y de video, tomado durante los trabajos de campo en cada lugar. Incluye el libro la gracia de los QR. No, acá tengo la contratapa. QR. Entonces, los QR uno los enfoca en el celular y te salta el video y lo podés ver si quisieras. Por ejemplo, en el caso de la contratapa es la presentación que hicimos de un trabajo de campo en los que están incluidos, que se llama Lugares del Buda en la India del Norte, que fue hecha en 2014 en la Universidad del Comahue. Y ahí está el videíto. Y así como ese, que es propaganda del autor y de los temas, hay otras entrevistas muy interesantes a monjes de Pekín, digamos, taoísta, de Siberia, de budista tibetano, y sesiones chamánicas y muchas cosas interesantes que yo creo le dan como cierto volumen al trabajo, y de algún modo ayudan a conectar con el tema, con las vivencias, con las cosas que vamos comentando, y que por ahí la foto no alcanza, ¿no es cierto?, a mostrar. Bueno, al menos eso espero, que les ayude en ese sentido, ¿no?, ese material de video. Pero para mí la posibilidad de hacerlo así me entusiasmó, digamos, ¿no?, que pudiera incluir ese material multimedia también el libro. Entonces, el libro está dividido en 3 partes, primero una parte formal, cada una separada por su portadilla color, al menos así le llaman en España, portadilla. ¿No? Entonces, 3 partes: la entrada de lo profundo en Buda, la entrada de lo profundo en Lao Tse y la conciencia inspirada en el chamanismo siberiano, mongolia, el budismo tibetano, Mongolia y Mongolia. Un poquito largo, pero es que es eso, de eso se trata. Entonces, yendo al contenido, bueno, ante todo, como podrán imaginar, la idea es hablar una hora como mucho, y no voy a poder contar demasiado, digamos, ¿no?, del contenido del libro, porque aunque no llegue a las 300 páginas, es bastante compacto, incluye mucho material.
Entonces, la intención sería dar un poquito de contexto, digamos, que nos acerque a la temática. ¿Por qué podría interesarnos el Buda, Lao Tse, el budismo tibetano, el chamanismo siberiano-mongol, hoy con tantas cosas urgentes que nos están, digamos, apremiando, ¿no? Y bueno, y comentar sí algunos puntos significativos que me parece que van a también colaborar con ese acercamiento. Entonces, este libro, como ven, corresponde a una serie que se llama Rescates Culturales, editorial, porque se trata justamente de eso, del rastreo y rescate de esos hilos, esas huellas espirituales de la humanidad, que aparecen y desaparecen tantas veces a lo largo de la historia, en distintas épocas y distintas civilizaciones. Entonces, decía, para que estudiara Buda, Lao Tse y todo esto, es que hoy, ¿no? ¿Por qué hacerlo hoy? Como decimos al final del prólogo, que nos pidió la editorial justamente para, de algún modo, reunir, compendiar estos 4 trabajos, los caminos espirituales del Asia son los caminos del buen conocimiento. Un conocimiento referido a lo esencial de la vida humana, su sentido, su evolución, su trascendencia, y desde allí todo lo demás. Este buen conocimiento, como lo llamamos, como pudimos comprobarlo también en estos trabajos de investigación, está íntimamente ligado a estados internos no habituales, a experiencias internas muy particulares, experiencias que seguro todos tenemos alguna vez, aunque en algunas personas o en algunas situaciones sean especialmente potentes. Ese buen conocimiento que surge de los estados de inspiración como traducciones que realiza nuestra conciencia de las señales de lo profundo. En este sentido, hay algunas afirmaciones de Silo que me han resultado muy referenciales para este trabajo. Cuando dice, tanto las religiones como las obras de arte y las grandes inspiraciones de la vida salen de allí, de las distintas traducciones de esa señal. Esa señal, dice luego, en tu conciencia, es la traducción en imágenes de lo que no tiene imágenes. Es el contacto con lo profundo de la mente humana, una profundidad insondable en la que el espacio es infinito y el tiempo eterno. Finaliza estos párrafos diciendo, ya en una perspectiva más social e histórica, en algunos momentos de la historia se levanta un clamor, un desgarrador pedido de los individuos y los pueblos. Entonces, desde lo profundo llega una señal. Cierra comillas. Entonces, una verdadera encrucijada histórica, donde esto se manifestó con gran potencia, fue el siglo VI antes de nuestra era. Ese siglo tuvo el inédito privilegio histórico de ver surgir en diferentes lugares, pero al mismo tiempo a seres excepcionales que trajeron, creo yo, la respuesta de lo profundo al clamor de los pueblos. Buda en la India, Lao Tse en China, Zoroastro en Persia, Pitágoras en la Magna Grecia. Imagínense de lo que estamos hablando, nada menos que de los pilares fundantes de las grandes civilizaciones de Oriente y de Occidente.
Bien, lo significativo, y que pudimos verificar en estas investigaciones, es que estos maestros llegaron a nuestro mundo no en momentos de prosperidad, de bienestar y tranquilidad social. A veces hay una cierta ideología por ahí de que uno, digamos, necesita tranquilidad, estar bien económicamente, no tener preocupaciones, y eso para poder meditar, por ejemplo. Bueno, digamos, creo que forma parte de la misma propaganda del sistema, pero bueno, eso es muy interesante, no llegaron en momentos así, sino en momentos de enorme convulsión política, social y cultural, en una época de crisis profundas, guerras cruentas, miseria social, decadencia generalizada de modelos y valores en sus respectivas sociedades. Estos maestros llegaron, todos ellos, en circunstancias cuando estaba en cuestión la supervivencia misma del ser humano. En esto hay hipótesis, hay teorías científicas de distinto tipo, de historiadores, antropólogos culturales y demás. ¿Por qué razón ese siglo VI, esa época, digamos, del siglo IX, menos IX, en adelante, pasó eso? En relación al acero, a la matanza cruel de los ejércitos, muchas otras cosas, pero digamos, no es el tema del libro. Lo que es muy interesante de comprobar es eso, el contexto histórico, social, que rodeó a estas sociedades en esos momentos, tenía esas características. Entonces, me hizo acordar justamente a esto del clamor, de ese desgarrador pedido de los individuos y los pueblos, que decíamos recién, que hace que pasen cosas. O sea, dicho de otro modo, en términos más simples, estas cosas funcionan cuando hay una verdadera necesidad profunda en nosotros o en las sociedades, ¿no? Entonces llegaron para compartir su experiencia mística y dar un mensaje de renovación profunda en todos los campos, abriendo caminos para el ascenso hacia una nueva etapa evolutiva en la conciencia y la sociedad humanas. En caminos espirituales del Asia nos referimos a dos de ellos: Buda en la India y Lao Tse en China. Hay otros trabajos de otros conocidos, amigos, antropólogos, uno que tratan sobre Zoroastro, otro que tratan sobre Pitágoras. En este caso vamos a hablar de Buda y Lao Tse, analizando el contexto en el que surgieron justamente, los posibles procedimientos que utilizaron para el contacto con lo sagrado del interior de la mente y la posterior irradiación de sus enseñanzas con benéficas consecuencias para tantos seres a lo largo de los milenios y mucho más allá de los límites del continente asiático. Porque claro, cuando hoy, aquí, al otro lado exactamente del planeta, practicamos meditación, por ejemplo, tenemos en Buda a un muy lejano, pero indudable antecedente de meditar. Cuando hablamos del silencio interno, de esa suerte de vacío, quietud, paz interior, paciencia, imprescindible para la manifestación de experiencias de iluminación, así como cuando hablamos de concentrar y direccionar nuestra energía interna, o practicamos medicina china, acupuntura, qigong o feng shui. Tenemos en Lao Tse un también lejano pero indudable antecedente, 2500 años después. Pues bien, en Buda y en Lao Tse, aún con las particularidades de cada caso, hemos encontrado procedimientos comparables y comprobables de ascesis y entrada a lo profundo. Y hemos podido comprobar que la entrada al nirvana, comillas, un estado totalmente libre de sufrimiento imposible de describir en palabras,
según el Buda mismo lo definiera. O bien, el retornar al origen de todas las cosas para experimentar el Tao que engendra y lleva a la plenitud a todo lo existente, en Lao Tse. Así como la gestación de un espíritu inmortal, el ser de diamante, en el budismo tibetano, son diferentes formas de traducir una experiencia fundamental de contacto con lo innombrable, que hemos estudiado, hemos analizado en las respectivas partes del libro, tomando como aparato interpretativo la concepción psicológica de Silo y confrontándolos con los propios registros de las prácticas meditativas y ceremoniales de su mensaje. Entonces, ¿qué aprendizaje quisiera destacar en cuanto al camino del Buda para lograr la iluminación, el acceso al nirvana? Ante todo, el denominado tapas del sánscrito quiere decir fervor, referido a la fuerte carga afectiva del propósito del practicante, imprescindible para cualquier logro en el camino interno. Esto es muy interesante, porque uno dice Zen, ¿no es cierto? Om, alguna cosa de meditación referida al budismo, y uno dice, bueno, ¿qué tal como neutro, frío, no? Bueno, pues no. Buda, lo vemos en sus sermones, todo el tiempo está hablando de fervor necesario. Es muy interesante. Esa carga afectiva, y uno lee todo y termina comprendiendo que realmente para ellos, y obviamente el término tapas del sánscrito no lo inventó Buda, o sea, en toda la espiritualidad india aparece ese tapas, ese fervor interior en el propósito de despertar, de iluminar, de comprender, de superar el sufrimiento como una condición indispensable. Así que eso para mí fue muy importante descubrirlo. Por otro lado, el concepto de anatta, lo impermanente, y anatta, lo insubstancial, lo ilusorio de todo lo manifestado. Entonces, a través de los pasos precisos de meditación que propone el Buda en sus sermones medios, ese es el libro principal, digamos, de la bibliografía de esta primera parte que utilizamos, ¿no? Y con el cual he encontrado esas resonancias que decía, los sermones medios del Buda. A través de esos precisos pasos de meditación se trata de comprender entonces la provisoriedad e ilusoriedad de lo manifestado, despejando la mente de toda percepción, recuerdo y representación, para llegar al registro de una suerte de vacío que abre la puerta a la manifestación de lo trascendente, lo permanente, el nirvana. Imagínense 6 siglos antes de nuestra era, este nivel de atracción, de conocimiento y manejo de las cosas internas, de la conciencia. Bien. Sorprendentemente, al estudiar el Tao Te Ching, en la versión de Iñaki Preciado y Doeta, en realidad fue la fuente más importante, pero también hubo otras dos, el de un americano especializado en taoísmo y el de un chino también especializado en eso, publicaciones bastante recientes. Pero ese libro, sobre todo los libros del Tao, el de Iñaki Preciado y Doeta, es extraordinario porque, bueno, va a pasar, que a lo mejor me divago un poco al momento de entusiasmarme con algo. Pero esto se lo quiero contar porque para mí fue muy importante.
Cuando me llevó un par de años el trabajo de la Odisea hasta que pude caminar, ¿no? Porque encontré miles de versiones, miles de traducciones, que no tenían nada que ver unas con las otras. Y cómo, digamos, me podía manejar con español, con ruso, con inglés. Había una web, una vez encontré una web con realmente, literalmente, miles de versiones del Tao Te Ching, que no tenían, pero nada que ver. Sí, claro, uno comprende, claro, el chino antiguo, ideogramas, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo hacer? Navegar en un océano, ¿viste? Bueno, total que con esto de referirlo a las propias experiencias, a las propias resonancias, me fui orientando hasta llegar a estos tres, pero claro, ¿qué pasó? Iñaki Preciado Virueta no solamente fue traductor del Tao Te Ching, digamos, tuvo premios internacionales, después inclusive de muchos años de trabajar como en la embajada de España en China, como traductor, no solo gran experiencia y conocimiento a fondo del chino antiguo, sino experiencia mística, experiencia meditativa. Él tradujo el Tao Te Ching en esta versión, hizo este libro en un monasterio Bon en el Tíbet, viviendo ahí, practicando ahí. Entonces, para mí fue un enorme descubrimiento poder ver cómo te orientás cuando querés investigar algo bibliográficamente para poder llegar a la posta, llamémosle, no sé, algo que te suene y que tenga coherencia y que te lleve a algo más o menos interesante. Entonces, creo que en este sentido, esas dos grandes virtudes, poder haber traducido del chino antiguo al español directo, sin idioma puente, y tener experiencia espiritual, mística, él mismo traductor, y además traducirlo en ese ámbito, digamos, no mentirnos con la tele. Bueno, ha hecho que esto realmente sea una obra de arte. Entonces, al estudiar en estas versiones el Tao Te Ching, nos encontramos con pasos muy similares a los del Buda para el logro de la iluminación. En este sentido, entonces, ha sido muy inspirador ese cotejo con la propia experiencia meditativa, esa resonancia interna con lo que allí se dice. Fue, al empezar a encontrar esa resonancia, fue como si, viste, estás en el piso con, ¿te acuerdas de esos rompecabezas gigantescos, digamos, murales que tenés todo tirado y no sabés, y de repente encajó una piecita con otra, y después otra con otra y con otra, y lo que me había llevado 2 años y pico de buscar fuentes, libros y todo eso, en pocos días se armó. ¿Viste? Bueno, de ahí salió esto, no sé qué salió, pero digamos, salió algo, ¿no? Entonces, ese cotejo con las propias prácticas meditativas y ceremoniales, decido, la he ido haciendo explícita a lo largo del texto. Así que lo podrán encontrar en el libro. Y entonces, aún con todas las particularidades y contextos de cada caso, imagínense las diferencias, hay claramente hilos que conectan estas experiencias. Veamos algún ejemplo. Esto dice el Tao Te Ching, uno de los párrafos para mí más significativos. El Tao que puede ser mencionado no es el Tao permanente. El nombre que puede ser nombrado no es el nombre permanente. El ser sin forma es el origen del cielo y la tierra. El ser con forma es la madre de la mayoría de cosas. Así es siempre desde el ser sin forma que la maravilla del Tao puede ser contemplada. Parejamente, es siempre desde el ser con forma que la manifestación del Tao puede ser percibida. Los dos tienen el mismo origen, pero diferentes nombres. Ambos pueden ser llamados lo profundo. Lo profundo, más profundo, es el portal hacia todas las maravillas.
Puede que suene chino, puede que suene más, menos, pero está bueno, ¿no? Veamos otro. Alcanzar la vacuidad es el principio supremo. Conservar el vacío es la norma capital. Apenas los infinitos seres empiezan a desarrollarse, permanézcase en sosiego, esperando su retorno. Los caminos del cielo, el Tao del cielo, son circulares. Todos y cada uno de los seres retornan a su raíz. Otra versión, dentro de esas tres que les mostraba, del mismo verso, dice: llevar el vacío hasta el límite, permanecer calmo en el centro. 10.000 objetos surgen uno al lado del otro, y así veo su retorno. Y, claro, está como en clave, ¿no? Es como medio críptico, debemos decir. Pero, por ejemplo, bueno, en el libro comparamos algunas frases puntualmente como esta, del vacío hasta el límite, con lo que el Buda propone en los pasos de su meditación, y es muy clara la correspondencia. Permanecer calmo en el centro, ¿no? Y 10.000 quiere decir en chino todos, infinitos, millones. Surgen uno al lado del otro, ¿no? Van surgiendo pensamientos, representaciones, recuerdos, uno al lado del otro, y así, o sea, permaneciendo calmo en el centro, veo su retorno. Y aquí el traductor nos ayuda un montón y dice: este veo corresponde en el original al ideograma Huan, que en chino tiene el significado de ver dentro de la verdadera naturaleza de algo, o sea, tener un insight, una comprensión profunda, un reconocimiento, diríamos. Es significativo que más tarde, con el desarrollo del budismo en China, por ejemplo, el mismo término Huan fue elegido para traducir el concepto de vipassana, ¿han visto? Que es la iluminación que sigue en el budismo. Existe inclusive la disciplina, la escuela vipassana de meditación budista. Vipassana significa la iluminación que sigue a la cesación de las funciones habituales de la conciencia. O sea, también se trata, en este párrafo, y en el Taoísmo, también se trata en Lao Tse, de experimentar la impermanencia de los 10.000 seres que van surgiendo uno al lado del otro y van retornando a su raíz, esperando calmos en el centro. Esperando ese retorno de los 10.000 seres a su raíz, al Tao, a lo permanente, a lo único permanente, lo innombrable, y hacerlo sosteniendo el vacío, manteniendo esa especie de suspensión de las funciones del yo hasta fusionarse con el Tao. Bueno, esto se trata con bastante más detalle y ejemplos, de cosas, de párrafos, entre uno y otro también, entre Buda y Lao Tse. Pero acá estamos como arrimando, ¿no? Tratando de arrimar, a ver si nos interesa, obvio, ¿no? Entonces, ok, lograda la experiencia fundamental, el acceso al nirvana, la fusión con el Tao. ¿Luego qué? O sea, ¿qué pasó con ellos?
Este árbol es un heredero del árbol Bo, abajo del cual el Buda se iluminó. Está en el monasterio de Bodh Gaya, que es el mismo lugar en donde justamente se iluminó, en el estado de Gaya, en la India del Norte. Y hoy es un centro el más importante para los monjes budistas de todo el sudeste asiático, de todo el Asia y también de Occidente. Bueno, en este trabajito de los lugares del Buda de la India del Norte hay mucha foto y mucho comentario sobre esto. Acá estuve 3 días y bueno, me impactó mucho, ¿no? Todo esto, y sobre todo a los monjes ahí tratando de emular al maestro, sentándose ahí. No me acuerdo si puse una foto acá, no, porque se iba largo, pero hay muchas en el libro de cómo ellos están ahí. El Buda estuvo 40 días, bueno, ellos también tratan de estar 40 días ahí. Aparte, de día van los creyentes a pedir, a agradecer, digamos, y todo eso, y de noche se quedan pasando toda la noche los monjes que han venido de Tailandia, de Sri Lanka, bueno, de Tíbet. Entonces, en el caso del Buda, se iluminó, digamos, abajo del árbol. Aparte cuenta toda la historia, toda la historia de por qué primero eran árboles y después fueron monasterios, porque está el problema del monzón en la India. Entonces, claro, él está 40 días, resulta que en el día 30 te agarra un monzón, perdiste. Entonces, empezaron buscando bosques, con esto del fervor. Y en esa época era de locos. Todos, mucha gente se iba a los bosques a meditar. Era no lo degrado si digo deporte nacional, pero era una necesidad, era una cosa de mucha gente. Se iban a los bosques y se metían ahí hasta mientras pudieran. Hasta que uno dijo, bueno, a ver, acá se cayó un árbol, armemos una cabañita, algo. Entonces empezaron así, y de ahí de a poquito se fueron haciendo hasta que se terminaron haciendo monasterios, donde pudieran resguardarse del viento y la lluvia y estar unos días, ¿no? Bueno, entonces primero fue un árbol y después una cabañita y después un monasterio. Pero a lo que voy es interesante el mito de Mara o Maya en el hinduismo, que representa la ilusión, la ilusoriedad de nuestra conciencia. La leyenda dice, budista, que cuando el Buda estaba sentado ahí empezó Mara a asediarlo con cosas que le provocaban miedo, ¿no? Y emociones negativas, tratando de sacarlo del camino. Entonces él, con el propósito y el fervor, ¿viste? No, insistió, como no funcionó esto de la codicia y el odio y el rencor y qué sé yo, todo lo que le trataba de hacer sentir. Entonces empezó con los deseos, ¿no? De lujuria y qué sé yo, y tampoco. Y el loco siguió y se iluminó. Entonces, no contenta con eso, porque Mara es un hombre, es un dios masculino, le dice, bueno, ahora que ya estás en el Nirvana, quédate acá, ¿qué vas a hacer? Mirá qué lindo que se está en este paraíso, ¿no? Y el Buda dijo, no, yo quiero volver para enseñar esta experiencia y ayudar a miles de seres a superar su sufrimiento y romper la cadena de las encarnaciones. Entonces, por su infinita compasión, volvió a este plano y bueno, lo agradecemos, ¿no? Todo lo que pasó después de eso. Muy interesante ese mito. Entonces, el Buda, en esas condiciones, con su compasión hacia todos los seres, formula sus 4 nobles verdades y transmite su enseñanza, comenzando por Sarnath. Este es un lugar, Sarnath, donde está también arbolito, ya con un techito, pero esto es de ahora, donde él forma su primera comunidad de discípulos y el primer discurso, el primer sutra, sermón, que da en ese parque Pavatana. Esto es en Benares,
un lugar extraordinario, Villa del Ganges, con los 100 muelles. Si tienen oportunidad de ir a algún lado, pasen a la India y vayan a este lugar de Benares. Lo hizo oralmente, a través de sermones que luego se iban repitiendo y memorizando, hasta que finalmente fueron recopilados, escritos en distintos soportes, y hoy nos llegan en forma de libros. Esto fue un estado intermedio de las escrituras en CD, ¿no? De los sermones del Buda. Entonces, el despertar y la enseñanza. De Lao Tse tenemos el Tao Te Ching, donde encontramos las indicaciones, como decíamos, para el logro de la experiencia del Tao a través de la meditación y el manejo intencional de la energía vital. El camino de acceso a niveles profundos de conciencia inspirada, abierto y compartido por Lao Tse, implicó, ante todo y fundamentalmente, creo, la conversión del antiguo concepto externo de Tao como camino, método o regla de vida, el Tao del cielo que rige las órbitas celestes y el destino humano, desde lo alto, el cielo, en el significado interno de verdad última, lo trascendente, lo eterno, una presencia evanescente, ¿no?, que puede ser experimentada a través de la práctica mística. Eso es un salto inconmensurable en la historia espiritual, en el cual coinciden Buda y Lao Tse. Es esa internalización del absoluto, haciéndolo accesible a la experiencia interna. Entonces, presencia evanescente es algo que se desvanece, digamos, ¿no? Que se puede fumar como humo, sobre todo si lo querés atrapar, como diría Silvia. Bueno, una presencia evanescente que puede ser experimentada a través de la práctica mística. Entonces, de los tres momentos que organizamos, el despertar, las enseñanzas, luego la irradiación de las enseñanzas. Aquí también hay una frase de Silo de Buenos Aires en el año 69 que me resultó muy referencial. Él dijo: hubo momentos en que los monasterios guardaron lo mejor de una cultura que se derrumbaba alrededor de ellos, que hicieron progresar la ciencia, que fueron el germen de una nueva civilización, centros de fe y de saber, desde los cuales se montó la educación de numerosas generaciones. Bueno, pues a eso fuimos, a ver qué encontramos. En el caso de las enseñanzas de Lao Tse, el sabio oculto se le llamaba, y eso hizo muy difícil todo esto, porque justamente en el taoísmo hay una regla, una norma, que es cuanto más sabio, más anónimo, más oculto, ¿no? Eso se refleja después en la parte de cuando él habla de, por ejemplo, el mejor gobernante es el que no gobierna. El que nadie se da cuenta que hay alguien que está gobernando. Bueno, muy anarca en ese sentido, ¿no? Pero muy oculto. Entonces, así como de Buda sabemos muchas historias de su vida, biografía y cosas, y sermones, del Lao Tse no sabemos nada. Según una sola leyenda, que iba montado en un búfalo y llegó a un lugar, y entonces ahí se encontró con uno que le dice: Buda, che, Lao Tse, pasame algo, unos escrititos, y entonces le pasa el Pekín. Digamos, es esa leyenda lo único que hay en todos los idiomas, en todo, nada más se sabe de la historia de Lao Tse. Lo mismo con los monasterios, con todo lo taoísta. Bueno, un minuto más. El tema es que en ese mismo momento aparece el confucianismo. Y el confucianismo tiene otra
características. El confucianismo dice: los seres humanos nacen o para ser gobernantes o para ser gobernados, de nacimiento. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de moralizar un poquito a los que nacen para ser gobernantes. Los otros no tienen arreglo. Entonces, toda su enseñanza de Confucio, en el cual no encontramos ninguna pista, ni rastro, ni hueso de iluminación, sino solo testimonio rotundo de habérselo encontrado a Lao Tse en estado de iluminación. Ido. Es muy lindo, está citado. Dijo: encontré un maestro, encontré un dragón, dijo Confucio. Bueno, pero esas cosas se pierden en la historia, porque desde aquel siglo, el emperador, que ya no sé cómo se llamaría, hasta Mao Zedong y el actual, la jerarquía vertical de los gobiernos y los que son gobernados es inamovible. Entonces, por esos motivos, el taoísmo ha sido una enseñanza oculta, no solo la enseñanza. Ha sido una escuela secreta, ha sido una cosa que ha estado escondida en los montes sagrados de China, ¿no? Entonces, por ejemplo, los montes Wudang, desde donde se desarrollaron, después en el tiempo, las artes marciales taoístas y la medicina china, por ejemplo, cuyos tratados sirvieron durante siglos como estuches protectores de la enseñanza mística taoísta. O sea, iban fundados en tratados de medicina china. Tao Te Ching, los tratados de meditación, de toda la taoísta de peso, digamos. Bueno, en los siglos siguientes, al 6, surgen las llamadas 100 escuelas del pensamiento chino, en donde están justamente el taoísmo, el confucianismo, el militarismo de Sun Tzu, ¿se acuerdan? Del arte de la guerra. Bueno, todos esos son coetáneos. Miren lo que fue ese siglo en la China. Más adelante, ya en el siglo VIII de nuestra era, más tarde surge el taoísmo religioso, y ya en el siglo VIII, la llamada alquimia interior. Nosotros conocemos en Occidente, por ejemplo, el secreto de la flor de oro, de Jung y Wilhelm, que trata justamente de los procedimientos de la alquimia interior. Esto es todo un desarrollo del taoísmo original. Entonces, hasta esos motes no pudimos llegar por el momento, pero sí pudimos llegar a conocer el templo de la nube blanca, que es el principal templo taoísta de Pekín. Y tuvimos la gran fortuna de conocer al monje Heben, practicante de la alquimia interior, que lo podrán ver y escuchar en el testimonio que está con link de QR en este libro. En la segunda parte del libro correspondiente al Lao Tse. Así es también como un pequeño monasterio, ¿no? Y ahí, bueno, lindo lugar, tiene parte de medicina china, también tiene un poco de todo. Pero es más por sport, ¿viste? Está en Pekín, digamos. Pero no, el monje muy interesante y hablaba muy buen inglés, entonces pudimos entendernos mucho, nos dio sugerencias. Y bueno, y la llaman a ver la entrevista, es muy interesante. El tipo es muy interesante, realmente, de lo que cuenta. Y bueno, bien lo decía, hay dos antecedentes, dos grandes fuentes, antecedentes de la alquimia interior, que son Lao Tse y el emperador amarillo. De ahí venimos, todos. Bueno, y en el caso del budismo, esto a nivel de monasterios, en el caso del budismo, en el estado mismo de Bihar, donde está Bodh Gaya, en la India del Norte, no muy lejos de Bodh Gaya, pudimos visitar Nalanda. El primer monasterio, universidad residencial internacional que llegó del mundo, que llegó a alojar en sus mejores horas cerca de 10.000 estudiantes de todo el Asia, o sea, en el mismo momento, o sea, llegó a tener
capacidad de alojamiento de 10.000 estudiantes. Hoy, lo que vamos a ver un par de fotitos acá, de las ruinas, es la 10ª parte de lo que había, que se ha recuperado, ¿no? Que se ha rescatado, construido. Con una biblioteca que llegó a los 9 millones de ejemplares. En este monasterio, además de estudiar los clásicos budistas en materias tan diversas como astronomía, teología, medicina, gramática o filosofía, se practicaron y diversificaron las experiencias meditativas, irradiándose luego el conocimiento hacia los 4 vientos. Por ejemplo, hacia el sudeste asiático, China y el Tíbet. Las descripciones de los monjes chinos que estudiaron en Nalanda son verdaderamente sobrecogedoras. Podrán disfrutar en el libro de algunos extractos muy significativos. Lamentablemente tuvo un final muy poco feliz. De hecho, no solo quedaron las ruinas, quedaron, digamos, incendiaron, mataron a todos los modos, incendiaron la biblioteca, peor que Alejandría. Cuenta ahí la leyenda que cuenta las referencias que después del incendio de Nalanda quedó una nube negra durante meses cubriendo el lugar. La cantidad de libros incendiados y los otros libros, y como una especie de símbolo, ¿no? Digamos, del oscurantismo, arrasando. Pero a esa altura no eran sabios los monjes. Ya los monjes y misioneros habían desparramado el conocimiento y los tratados más importantes por todo el sudeste asiático, por todo el Asia y sobre todo por el Tíbet. De allí fueron muchos tratados a las bibliotecas del Tíbet. Los caminos del buen conocimiento se los van arreglando de una manera u otra. Todo esto está detallado en el capítulo Lugares del Buda en la India del Norte, en la primera parte del libro. Trabajo que concluye destacando las resonancias que encontramos, experienciales y de argumento mítico, entre lo estudiado aquí y el proceso de Silo, su mensaje y su obra en el actual momento histórico. Esto me refiero un poquito más al final. Respecto del budismo, entonces, dentro del abanico tan diverso de geografías y ramas en que fue desplegándose en el transcurso de los siglos, en la tercera parte del libro ya falta poquito, en una página y media termina. En la tercera parte del libro nos detenemos especialmente en el budismo tibetano, surgido de la fusión del budismo. Me olvidé de pasar un par de... Ahí se ven las celdas, ¿no?, de los monjes en los monasterios, son muchísimos monasterios. Sí, hay un templo, qué sé yo, de todo allá adentro, qué sé. Bueno, entonces nos detenemos especialmente en el budismo tibetano, surgido de la fusión del budismo tántrico procedente de la India, como decíamos recién, y el chamanismo Bon del Tíbet. El trabajo de campo que aquí se expone fue realizado en Buriatia. Acá está Rusia, ahí hay una especie de salchichita azul, que es el lago Baikal, centro espiritual importantísimo de toda esa zona, de toda esa región. Esa es Buriatia, alrededor de ese lago Baikal. Y abajo Mongolia, entre Rusia y China. Es como un corazoncito que quedó del gran imperio mongol, digamos, que hoy está el corazoncito, muy chiquito, de 2,5 millones de habitantes, pero muy consistente, muy sustancioso, de la República Popular de Mongolia, ahora República Democrática, donde el budismo tibetano vajrayana se entremezcló fuertemente y convive sincréticamente con el chamanismo siberiano mongol, una de las corrientes más potentes y activas aún hoy de la espiritualidad más antigua y universal de la humanidad. Ambas corrientes se encuentran actualmente, esto es Mongolia, y este es el lago Baikal. Un pedacito, digamos.
acá, abajo de esta piedra, hay 1.600 metros de profundidad. La piedra chamanca, chamanita, sería chamanca. Ambas corrientes se encuentran actualmente en un ciclo de actividad creciente y renovación, intentando, además, cada una a su modo, dar respuesta a las nuevas situaciones del complejo momento actual, social e interno de las personas. Esto nos fue especialmente evidente, explícito, en el caso del chamanismo mongol. Ellos, centro chamánico en Ulan-Ude, un centro budista tibetano, un monasterio budista tibetano, también en Ulan-Ude, una chamana mongola. Ellos, los chamanes mongoles, consideran que la humanidad se encuentra en un momento crítico y para poder superarlo y continuar a una nueva etapa de su evolución, necesita la ayuda de chamanes poderosos asistidos por espíritus del noveno cielo, el más alto en su cosmogonía. Para que tal cosa sea realizable, estos chamanes requieren un nivel ético muy alto. Ellos dicen, cuanto más potente, cuanto mayores son las capacidades de un chamán, más necesita capacidad ética. O sea, trata a los demás como quieres que te traten, como perjudicas a otro, te encadenas, si no perjudicas a otro puedes hacer lo que quieras con libertad. O sea, ciertos principios que hagan que esos poderes los usen a favor de la vida humana y de la evolución humana, y no al revés, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, porque a mí me cambió la mirada. O sea, allá ellos hablan de chamanes negros y chamanes blancos, y yo venía con la creencia de que chamanes negros son los malos y blancos los buenos. No es así. Chamanes negros son los más potentes, los que conectan con los espíritus del octavo y noveno cielo. Y chamanes blancos son los de familia. Todas las familias mongolas quieren tener un chamán en su casa, porque hace de todo. Es médico, bueno. Ahí está, por ejemplo, en la chamana en sucesión. Hay videitos de esto también. Los jóvenes lo van a consultar. ¿Qué tengo que estudiar? Decime, ¿cuál es mi vocación? O quiero tener novio, o quiero ser madre. ¿Cómo hago? ¿No? Entonces, muchas funciones cumple el chamán, pero en general siempre de servicio social, de ayuda a su comunidad, familia, tribu, nación, según el poder que tenga, según las capacidades que tenga. Y para ayudar al planeta hay que ser poderoso. Bueno, justamente esto de los principios, hay un capítulo del mensaje de Silo que se llama así, los principios, y esos que recién comentaba son de ahí. Les impactaron mucho. Dijeron, esto es lo que necesitamos, este tipo de cosas, para que le podamos ir levantando el nivel, digamos así, ¿no? Esas capacidades. Porque con la época de Stalin los eliminaron a todos, los monjes, los monasterios, los chamanes. Entonces, por eso están ahora, desde la perestroika rusa, desde los 90, renaciendo, resurgiendo los chamanes, los monasterios, los budistas. O sea, yo me encontré con todas cosas que habían vuelto a vivir 10 años antes, 15 años antes, en esa zona. No sé por qué iba a esto, pero al punto tal que fue el único lugar del Asia. Yo en general estoy con el tema de la traducción y edición de los libros de Silo en el Asia, en Rusia y en Mongolia. Bueno, tal que Mongolia fue el único lugar de todo el Asia en el que ellos se ocuparon de traducir y editar en la segunda más importante editorial mongola, que tenía librerías en todo el país, el mensaje de Silo. Un caso extraordinario, digamos, ¿no? Lo agarraron y lo ayudamos con la traducción, sin ninguna duda. Pero el único caso en el que todo corrió por cuenta de ellos, digamos, de la gente del lugar, de la editorial en ese caso, la edición y distribución del libro. Bueno. La otra cosa que ellos decían, que después me la encontré bastante, es que actualmente los centros energéticos del planeta se están trasladando
y que lo que antes en su momento cumplieron como rol para la evolución humana en los Himalayas, ahora estaban a cargo de los ángeles, ¿no? Un traslado de los centros energéticos de la Tierra en esa dirección. Bueno, traducciones del Monte Meru, ¿no? Que conecta el cielo con la Tierra y que tuvo en su tiempo el Himalaya, y no tanto la Aconcagua como el Kailash, es el monte sagrado de la India, de todas las religiones de la India. Bueno, ellos me decían eso. Yo iba con una postal del Parque Punta de Vaca, con el Aconcagua ahí, y de las montañas y la sala, el merengue con forma de mandala tibetana. Y me miraban a veces me miraban a mí, me miraban a mí. Pero, ¿y a usted quién lo manda? Claro, porque ellos estaban con todas esas creencias, digamos, que la cosa iba a venir de Latinoamérica, del sur de América, que iba a venir, claro, de los Andes, y que ahora no eran Himalayas, iban a ser los Andes, del nuevo continente, el nuevo mensaje, no sé qué. Y de repente, y aparte, no solo las montañas, sino ahí plantada una mandala tibetana. ¿Viste? Porque la forma de la sala de Punta de Vacas es igual que la mandala tibetana, con la cruchaca y muchas otras cosas. Es una forma de la que esos siglos espirituales de la humanidad, de las distintas épocas y civilizaciones, por algún extraño motivo, mantienen como común. Entonces, bueno, ya redondeando, en todo caso, de estas dos corrientes, en lo referente al chamanismo, estudiamos los fenómenos propios del trance, manifestado a partir del desplazamiento y sustitución del yo, ya no el acallamiento, silenciamiento, suspensión, sino sustitución por una entidad espiritual que toma posesión del cuerpo del chamán, experimentando entonces estados de éxtasis y arrebato, gracias a los cuales dispone de capacidades extraordinarias para la predicción, curación o ayuda espiritual de los creyentes que ayudan a consultarlo, que acuden a consultarlo. El vínculo fuertemente devocional del chamán con sus espíritus ancestrales nos ha resultado muy cercano también a la relación con lo que sí lo ha denominado el guía interno. Claro que en el caso de los chamanes, ese espíritu no solamente se registra como presencia, diálogo o acompañamiento, como es el caso del interno, sino que llega al reemplazo del yo del chamán, como dice, ¿no? O sea, toma su cuerpo, se introduce en él de algún modo en el transcurso de la sesión. Y según ellos es ese espíritu el que habla o el que hace las cosas, predice, ayuda, cura. En general son ancestrales, abuelos, otros chamanes de otras generaciones anteriores, los espíritus que ellos aprenden a abrir paso. En el budismo, tántrico, tibetano, en cambio, analizamos cómo se intenta ir más allá del trance, en este caso al ser sustituido el yo del monje por una divinidad tántrica y avanzar luego hacia la experiencia de la vacuidad universal del Dios sagrado. Vacío que en la práctica budista no se manifiesta como la nada, sino como experiencia de la verdad y el absoluto, el nirvana. La escuela Kalachakra, en tibetano Winjor, este es el monasterio de Winjor en Ulan-Ude, en Buriatia, es una tradición del budismo vajrayana muy presente en esta región sideral-mongola. En su procedimiento para la iluminación, como todo lo indio extraordinariamente fecundo en alegorías y seres espirituales, lo indio y lo tibetano, ¿no? Sus ceremonias, con sus trajes y todo eso, incorpora a una divinidad doble o Jiran, representada por Kalachakra y su consorte, que ahí está representada. Entonces es muy interesante observar aquí los rastros del budismo temprano, netamente mental, dentro de una tesis que ha ido transformándose significativamente, incorporando elementos fuertemente energéticos, tántricos y chamánicos a través de su largo
recorrido espacio-temporal. Bueno, también en este caso el libro incluye en la tercera parte un link a la entrevista de un monje budista tibetano, Buriato, que es el abad de este monasterio. Aparece ahí, digamos, con el gorro negro y amarillo, ese es el, donde nos da su testimonio sobre las prácticas y ceremonias de la escuela Kalachakra y sobre su experiencia particular personal. Entonces, por los relatos obtenidos, pueden reconocerse en los practicantes actuales inspiradores estados de éxtasis y arrebato. Pero sin duda, en el trayecto histórico de esta corriente, se observan también claras señales de experiencias de iluminación, de reconocimiento. Lo vemos en el ejemplo de lamas mongoles de gran potencia e inspiración, como Gegen Sanabazar, el primer Bogdohan, Khan sería para nosotros, o Rey Santo, que además de convertir el estado mongol chamánico al budismo tibetano, imagínense, en la época de los Khanes, de los sucesores de Gengis Khan, se encontró con también uno de ellos con, bueno, no le voy a contar toda la historia porque se va a hacer larguísimo, pero digamos, fue el que, un mongol que se fue, lo mandaron al Tíbet, a ver qué es lo que tanto saben allá, se formó durante un montón de años, volvió y convirtió el estado chamánico en un estado teocrático budista tibetano, además de ser él el mismo, digamos, emperador, rey, santo, y además de lo militar, lo político, lo económico, lo social y todo eso, era un extraordinario artista. Entonces, las mejores representaciones, tanto de la Mandala como de Buda y de Tara, esta diosa antigua de la antigua India, son las más bellas de todo el mundo budista. Esta representación de Tara es, dirían los gallegos, acojonante. O sea, es muy impactante, en su cajita de cristal, allí, en el centro de una sala del museo dedicado a este señor, Gegen Sanabazar. Bueno, o el fenómeno del Lama Choyjin Lama, Luxan Haidaf en Ulan Bator, la muestra más acabada de sincretismo entre chamanismo y budismo tibetano a la que hemos podido acceder. Los Choyjin Lama, los lamas chamánicos, cumplieron históricamente la función de oráculos de la jerarquía estatal y religiosa, tanto en la teocracia de Mongolia como en el Tíbet mismo. Entonces, ellos eran los que predecían y, digamos, le decían a los emperadores, al Dalai Lama, al que fuera el caso, qué había que hacer, qué iba a pasar, cómo hacer para ganar la guerra, cómo hacer para conducir el Estado, digamos, empezando en su momento por el Gengis Khan. Entonces, a esa extraordinaria capacidad de protección y de acción sobre el mundo y la naturaleza, los Choyjin, y en el caso de específicamente, en el caso de Choyjin Lama, de Ulan Bator, luego del trance profético que hacía en presencia de toda la corte, digamos, se trasladaba, este es el monasterio de él, en pleno centro de Ulan Bator, a un templito, y a veces lo llevaban consciente, a veces inconsciente, en trance, digamos, y ahí enganchaba con la otra parte del asunto, de salir del trance y ir hacia la iluminación, digamos, a través de la fusión con Kalachakra, con la divinidad Jiva. Entonces, es un caso muy interesante porque arranca como chamán y a partir del trance, y cumplir con lo que esperaban de él, se va y sigue hasta el lugar. Por esas razones, este monasterio, convertido hoy en el Choyjin Lama Museo de Ulan Bator, ocupa un lugar destacado al final de nuestro trabajo de campo. Me pareció muy impactante, muy fuerte. Dentro de los monasterios de la región buriato-mongola,
también ha tenido amplio desarrollo la medicina tibetana, que hasta el día de hoy se practica no solo en beneficio de los propios monjes, sino de la población en general. En particular en Buriatia, Siberia rusa, nos ha sorprendido muy gratamente la intensa y constructiva relación entre estos monasterios y la Academia de Ciencias de Rusia y de Siberia, que interactúan tanto en el campo de la medicina como en las ciencias sociales, particularmente en el rescate y conservación de textos sagrados en tibetano, chino y mongol, de lo cual también damos testimonio textual y fotográfico. Porque vieron, después de tanta Alejandría, Nalanda, digamos, ¿no? Tanto incendio de obras sagradas, de tanta literatura importante, y de Stalin, que también arrasó con los monasterios y con los... ¿Saben lo que decían? Había personas gente común, en esa época, que cuando incendiaban en un monasterio, porque claro, veía que estaba en la Segunda Guerra Mundial, veía que había demasiados monjes y pocos trabajadores, había que llevar a las minas a sacar hierro, carbón, fabricar armas y todo eso, entonces barrieron con todo. Y hubo gente común que agarraba y se metía en los monasterios que se estaban incendiando, rescataba algunos libritos o cosas y las enterraban abajo de los gallineros en el patio de la casa. Entonces se autonombraban guardián de la sabiduría. Y el anciano, cuando ya veía que no le quedaba mucho tiempo, buscaba a un joven que asumiera la función. Y entonces, cuando lo encontraba, decía, tu vida en esto. Sí, señor. Ahí se iba tranquilo el viejo y quedaba uno más joven. Así, acuérdense, desde los años 40 hasta los 90, 50 años, se bancaron estos textos sagrados enterrados en los gallineros de la Siberia rusa. Entonces, cuando finalmente la perestroika y todo eso cambian los aires en el mundo, en la región, vienen los científicos de la Academia de Ciencias y dicen, bueno, a ver, préstame, yo lo limpio, lo preparo, qué sé yo. Entonces armaron en este lugar, ese es el archivo de textos, donde hay un sótano, donde están todos estos archivos de textos sagrados originales, en chino, tibetano y mongol, con computadoras que regulan la humedad y la temperatura, porque hay en seda, hay distintos materiales, el papel viejo, qué sé yo. Entonces ahí lo mantienen los originales. Y en la medida que se fueron reconstruyendo los monasterios, fueron haciendo copias, y los monasterios tienen ahora sus copias. Entonces los monasterios tienen sus bibliotecas, los científicos su archivo, muy bien resguardado. Mirá vos lo que hace la ciencia, la bondad humana, digamos, y la intuición humana, de detectar dónde están las cosas importantes que hay que mantener. Por eso hablamos de los caminos del buen conocimiento, como aparecen y desaparecen en las épocas, que siempre, de alguna o de otra manera, se las arreglan para seguir y aparecer de nuevas formas. Bueno, cierto. Quiero dar mi breve testimonio. Por cosas que les fui comentando y que también aparecen detalladas en el libro, recorriendo la India, China, la Siberia rusa y Mongolia, yo siento que comprendí algo. Que así como económicamente, materialmente, muchos dicen que ha llegado la hora del Asia, en lo espiritual, los nuevos tiempos comienzan en Sudamérica. Siguiendo esos hilos, comprendí que los caminos del buen conocimiento llevan hoy, en el siglo XXI,
hacia el sur de América del Sur, como decían los chamanes mongoles, hacia la cordillera de los Andes, y su techo de América la Aconcagua. Acá creo que me faltaron mostrar un par de cosas. Pero ven, ahí está la mándala del Museo de Gensa Navasar. Ahí está en tridimensional. Bueno, y acá está la de acá, la de Punta de Vacas. Porque los hilos llegan hacia el sur de América del Sur, hacia la cordillera de los Andes, pero claro, no aquí, allá, a una ciudad, ¿no es cierto?, hermosa como es Mendoza, llena de arboleda, paisajes, parques hermosos y restaurantes y todo lo que hay para disfrutar. Porque la vida aquí, como saben ustedes mucho mejor que yo, que en realidad no he nacido en Mendoza, es posible, o sea, este oasis es posible gracias al, en este caso, río Mendoza, ¿no?, que baja desde las cumbres nevadas de la Aconcagua y del Tupungato y que van formando justamente hasta allí, en Punta de Vacas, converger los tres, el Vacas, el Tupungato y el Vacas, perdón, dije Vacas de Cuevas, el Tupungato y el Vacas, y formar el río Mendoza. Entonces, creo que siguiendo esos hilos, para ir a la fuente de la renovación y la transformación, hay que remontar el río y llegar a su origen. Son alegorías que se le van pasando a uno por la cabeza, ¿no? Porque desde allí, justamente, desde ese punto de convergencia de tres cadenas montañosas, de los tres afluentes que forman el río Mendoza, bueno, desde ahí entonces baja hacia el llano el río, repartiendo generosamente tanta vida que bulle en este lugar. Bueno, creo que da para repartir a todo el planeta. Pero bueno, esas no son condiciones personales, digamos, pero son como alegorías que se le arman a uno en la cabeza después de hacer estas vueltas, ¿no? Salí de Punta de Vacas yendo hacia Mongolia y después de dar todas esas vueltas terminé en Punta de Vacas de nuevo. Así que bueno, ese es mi testimonio, amigos. Espero que no se les haya hecho demasiado pesado, pero hasta acá llegamos y todo lo que falta está en el libro. Gracias.